Le damos la bienvenida a nuestra hermana Carolina, que está aquí ya con nosotros. Víctor, bienvenido. Que Dios te bendiga en el nombre de Cristo Jesús. No estén así tan separados. Ahí siéntate con la Carolina. Como ya te cansaste de estar con ella en la casa. Siéntate con Caro. Ya saben que donde hay sillas juntas son para las familias que pueden estar juntos. Ya estamos en vivo. Gracias, hermanito Adrián. Le pedimos disculpas a nuestros hermanos allá en casa. Tuvimos fallas técnicas aquí con el internet y pues ya estamos de vuelta y estamos listos aquí para presentar el mensaje de la palabra del Señor. Le damos la bienvenida nuevamente a Víctor y Carolina Ortega, que están aquí entre nosotros. Que Dios les bendiga ricamente, y a todos nuestros hermanos que están aquí presentes para recibir el mensaje de la palabra de Dios, y para que también podamos participar de estos actos de adoración, como es participar de la Santa Comunión y presentar nuestras ofrendas a nuestro Padre Celestial. El tema de esta mañana se titula Cerca de Jesús, y yo espero en el nombre del Señor que este tema sea de mucha bendición para la iglesia. Antes de entrar al tema, me gustaría leer esta tarjeta que nos manda a una de nuestras hermanas en Cristo Jesús. Ella dice así de la siguiente manera: bendiciones, hermanos líderes. Por este medio quiero darles las gracias por su gran labor que hasta hoy han realizado en este tiempo de pandemia. Solo esperando el día en que podamos reunirnos como congregación. Bendiciones, saludos a nuestro hermano Gregorio de parte de nuestra hermana Flor Thomas. Así que estos son los buenos deseos de nuestra hermanita Flor Thomas. Hermanita Flor, gracias, que Dios te bendiga ricamente, y gracias por los saludos y los buenos deseos que tienes para el liderazgo de esta congregación. También felicitamos a Juve en este día tan especial. Nuestra hermana Juve, ella está cumpliendo años en este primer día de la semana. Que Dios la bendiga ricamente y que cumpla muchos años más. Vamos a abrir la palabra de Dios en el tema que nos va a estar ocupando en esta mañana, y el tema se titula Cerca de Jesús, y este tema fue tomado de allá del Evangelio según San Juan, capítulo 19 y versículo 25. Ahí fue donde yo, escudriñando la palabra de Dios hace más de 3 años, encontré este tema y lo apunté por ahí, y dije yo, cuando se llegue el momento, se presentará este tema cerca de Jesús. Para introducirnos a este tema acerca de Jesús, quiero citar una canción cristiana del cantautor mexicano, que él escribió esta alabanza para que todos aquellos que las escuchan pues se sientan un poquito más cerca de Jesús. Él escribió en esta canción cristiana, este cantautor mexicano, él escribió y dice en esta canción: cerca de Jesús, en mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús quiero siempre estar. En mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús me quiero encontrar. Y luego dice el coro: cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, y termina diciendo: quiero siempre estar cerca de Jesús. ¿Cuántos queremos estar siempre cerca de Jesús? Mucha gente hace más de 2000 años quisieron estar cerca de Jesús. Cuando Jesús vino a esta tierra hace más de 2000 años, mucha gente se acercó a Jesús y querían estar cerca de Jesús. Lamentablemente, algunas personas se acercaban a Jesús para ver en qué podían encontrar alguna falla. Mucha gente se acercó a Jesús
simplemente para criticarle y para atacarle. Y mucha gente se acercó a Jesús en aquel entonces, inclusive para querer matarle. Ustedes saben muy bien que Jesús se le escapó a los líderes religiosos de aquel entonces y se acercaban a Jesús porque querían quitarle la vida. Ustedes conocen esta historia de Jesús, pero mucha gente también se acercó a Jesús para escuchar sus enseñanzas, porque sabían que sus enseñanzas traían mucha bendición a la vida de las personas. Y la palabra de Dios nos dice que miles de personas se acercaban a Jesús de buen corazón y con el deseo de escuchar las enseñanzas de Jesús. Y mucha gente no solamente se acercaba a Jesús para escuchar las enseñanzas de él, sino que muchas personas se acercaban a Jesús porque tenían un problema físico, alguna enfermedad, y ellos sabían que muchas personas que se acercaban a Jesús recibían bendición en sus vidas y recibían la bendición de quedar sanos de los azotes físicos que tenían en aquel entonces. ¿Cómo nos podemos olvidar, por ejemplo, de aquella mujer que tenía flujo de sangre y que Jesús iba entre la multitud y esta mujer quería acercarse a Jesús? Y ella llegó por la parte de atrás y ella dijo en su mente y pensó, si tan solo me acercara, me acerco y toco el borde de sus vestidos, quedaré sana. Y dice la palabra de Dios que esta mujer, que no se da su nombre, se acerca a Jesús, toca el manto de Jesús y Jesús siente que le tocan y sale poder de él y ese poder de Jesús sanó la enfermedad de esta mujer. Por eso mucha gente se acercaba a Jesús y quería tocarle porque sabía que al tocar a Jesús iba a haber bendición en la vida de las personas. Y esta mujer se acercó a Jesús, tocó su manto y al acercarse a Jesús con esta fe que ella tenía, recibió su sanidad. Bendito sea el Señor. También la palabra de Dios nos dice que los niños, cuando miraban a Jesús, los niños se acercaban a Jesús. Seguramente Jesús estaba sentado por ahí y algunos niños llegaron y se le aventaron a los brazos y quizás le agarraban el pelo, le agarraban la barba, no sabemos qué pasó, pero la Biblia nos dice que los niños también querían estar cerca de Jesús. ¿Quién no quiere estar cerca de Jesús? Todos queremos estar cerca de Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando estos niños estaban ahí, llegaron los discípulos y regañaron a los niños para que dejaran en paz al maestro. Y Jesús reprende a sus discípulos. Y ahí vienen las famosas palabras de Jesús: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Así que los niños tienen todo el derecho de acercarse y estar cerca de Jesús, porque ya de ellos es el reino de los cielos. También la palabra de Dios nos habla la historia de un hombre bajo de estatura de nombre Zaqueo. Este era una persona muy importante en su tiempo. Era una persona muy rica. Y la Biblia nos dice que por causa de su estatura, que era chaparrito, él quería ver a Jesús en una ocasión que él iba pasando por la ciudad y él quería verlo y él quería estar cerca de Jesús. Y la Biblia nos dice que él entonces subió a un árbol sicómoro y subió al árbol que por lo menos de ahí poder ver a Jesús. Pero lo que él quería era estar cerca de Jesús. La Biblia nos dice que cuando Jesús ve a Zaqueo en ese árbol, seguramente le dio un poquito de risa al Señor, porque subió ese árbol para poder ver al Señor Jesús. Y la Biblia nos dice que Jesús le dice: Zaqueo, desciende de ahí, que hoy voy a posar en tu casa. Y esa fue una gran bendición para Zaqueo, porque él quería estar cerca de Jesús y en su corazón él quería estar lo más cerca de Jesús. Y como no podía por causa de la multitud, no le quedó otra más que subirse a un árbol. Pero Jesús, conociendo las intenciones del corazón de Zaqueo y la fe que tenía Zaqueo de estar cerca de Jesús, Jesús le dijo: hoy voy a estar más cerca de ti que nunca. Hoy voy a ir a comer a tu casa. Y
dice la palabra de Dios que Jesús fue a casa de Zaqueo, estuvo en casa de Zaqueo, y Zaqueo, como era cobrador de impuestos, era una persona que tenía dinero y había hecho varias tranzas. Ustedes saben muy bien que Zaqueo había hecho sus tranzas y había robado al mismo pueblo. Que cuando ya Jesús está ahí, en la casa de Zaqueo, Jesús, cuando está cerca de nosotros, Él siempre va a transformar nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos dice que cuando Jesús sale de esa casa, la vida de Zaqueo es otra. Y Él ha sido transformado, porque Él se levanta y le dice a todas las personas: si en algo les he defraudado, les voy a recompensar en todo lo que yo les he defraudado. Y Él dice la palabra de Dios que devolvió el dinero a todas las personas que Él les había quedado mal. Jesús transforma la vida de las personas. Muchas otras personas quisieron estar cerca de Jesús, pero no pudieron, como aquellos 10 leprosos. No podían acercarse a Jesús por su lepra, porque tenían esta lepra y podían contagiar no solo a Jesús, sino a las demás personas de la ciudad. Pero es lo mismo, como el coronavirus. Ahora estamos así de lejecito, no nos podemos dar un abracito, apenas nos saludamos un poquito ahí de la mano y pues en cierta manera estamos en esta situación. Y los leprosos estaban así, y lo único que pudieron hacer aquellos leprosos, se acercaron con sus voces a Jesús y le dijeron: ten misericordia de nosotros. Y la Biblia nos dice que Jesús tuvo misericordia de ellos y sanó a estos 10 leprosos. Mucha gente se acercó a Jesús hace ya más de 2000 años. Pero fíjense que después, cuando ya Jesús se encontraba en una situación muy difícil, yo quiero traer una enseñanza muy especial acerca de los que quieren estar cerca de Jesús. ¿Y qué pasó con toda esta gente que querían estar cerca de Jesús y que anduvieron cerca de Jesús, pero que cuando se llegó un tiempo muy difícil en la vida de Jesús, la palabra de Dios nos dice que aún sus propios discípulos le abandonaron y ya no estuvieron cerca de Jesús? El único que estuvo ahí un poquito cerca de Jesús fue Juan, porque Juan, el discípulo amado, fue una persona muy allegada a la vida de nuestro Señor Jesús. Y la Biblia nos dice que inclusive la noche en que fue instituida la Santa Cena, cuando el Señor tomó el pan y tomó el jugo de uva o tomó el vino, y cuando Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar, la palabra de Dios nos dice que Pedro, viendo al discípulo amado que estaba recostado sobre el costado de Jesús, porque era el único que podía hacer eso, le hizo señas a Juan para que le preguntara a Jesús quién era el que habría de entregar. Juan tuvo este gran privilegio de estar muy cerca de Jesús. Estuvo tan cerca de Jesús que Juan fue el que recibió la revelación del Apocalipsis cuando él estaba preso allá en la isla de Patmos. Estar cerca de Jesús trae mucha bendición en la vida de cada uno de nosotros. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Te voy a pedir que abras tu Biblia allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19. Vamos a Lucas primero. Vamos a Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 23. Quiero citar este mensaje o este versículo de Jesús cuando él está ahí en la cruz, y en el capítulo 23 del libro de Lucas, del capítulo del versículo 44 al versículo 49. Aquí hay un grupo de personas que están cerca de Jesús, bueno, que están no cerca de Jesús, que quieren estar cerca de Jesús, pero por alguna razón no pueden. Allá en Lucas capítulo 23, del versículo 44 en adelante, ya Jesús se encuentra en la cruz. Y en el versículo 44 en adelante nos dice que cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora
novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pon atención al versículo 49. Pero todos sus conocidos, y entre estos conocidos me imagino que estaba Marta, María, estaba Lázaro y muchos de los conocidos de Jesús, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, nos dice Lucas, estaban lejos mirando estas cosas. Lejos, ya no cerca como al principio. ¿Por qué lejos? Porque seguramente todavía tenían miedo. Tenían miedo de las autoridades romanas. Tenían miedo seguramente de los líderes religiosos de aquel entonces, que cuando se acercaran a la cruz de Jesús o estuvieran cerca de Jesús, dijeran también: estos andaban con él. Y quizás por miedo no se acercaban a Jesús. Pero si vamos allá al Evangelio de Juan, ahora sí, en el capítulo 19, aquí hay otro grupo de personas desde el versículo 23 en adelante. Juan 19, 23 en adelante. Y leo todos estos versículos para que entremos profundamente a lo que es el tema de estar cerca de Jesús. Juan 19, 23 en adelante. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos y no echemos suerte sobre ella, a ver de quién será, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Por favor, pon atención al versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la mujer y la hermana de su madre, que viene siendo la tía de Jesús. Estaban su madre y la hermana de su madre. También estaba María, mujer de Cleofas, y se encontraba ahí también María Magdalena. ¿Cuántas personas en total? 4. ¿Sí? Estaba la madre de Jesús, su tía, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Pero también se encontraba ahí, recuerden, alguien bien importante. Cuando vio Jesús a su madre, escucha lo que dice la escritura: si estaba junto a la cruz, junto y cerca es una misma cosa. Si yo te digo quédate aquí junto a mí, te estoy diciendo quédate cerca aquí a mí. No te vayas muy lejos, quédate cerca a mí. Así como ahorita le dije a Víctor, acércate ahí a Carolina, júntate ahí con Carolina. Eso es estar cerca. Entonces, este grupo de discípulos no está de lejos viendo el espectáculo. No están mirando de lejos como algunos conocidos que anduvieron con Jesús junto con aquellas mujeres que servían a Jesús. Estos estaban de lejos viendo allá a Jesús, su agonía por 6 horas en la cruz. Solamente está María, su tía, María Magdalena y María, madre de Cleofas. Pero si seguimos haciendo la narrativa, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora
el discípulo la recibió en casa. Esto nos da a entender que entonces no eran 4 personas, también estaba Juan, son 5 personas. Y seguramente había más discípulos ahí, pero no nos dan los nombres de las personas. Estoy siguiendo la narrativa de Juan, que solamente se encontraba su tía, su madre, el discípulo amado que siempre estuvo cerca de Jesús, ¿se acuerdan? Allá en la cena, y que este discípulo estuvo siempre cerca de Jesús cuando subió Jesús al monte de la transfiguración. Ahí estaba otra vez Juan, siempre cerca de Jesús. Entonces, estar cerca de Jesús trae mucha bendición en la vida de nosotros. Y Jesús siempre nos va a dar una instrucción especial cuando estamos cerca de Jesús. La instrucción especial para Juan fue: cuida de mi madre. Te encargo a mi madrecita. Madre, yo ya no voy a ser tu hijo. Ahí está tu hijo. Y Jesús le dio instrucciones especiales a Juan. Entonces, si tú te das cuenta, estas personas eran muy cercanas a Jesús. Por eso estaban cerca a Jesús cuando Jesús se encontraba en el tiempo más difícil de la vida de Cristo, porque estaba dando la vida por todo el mundo y tenía que estar colgado en una cruz por 6 horas con clavos en sus manos y sus pies y la corona de espinas. Imagínense la condición y el momento que Jesús está pasando. Todo ser querido, todo familiar que ama a alguien de una manera exagerada, cuando se encuentra en el último momento de su vida, uno quiere estar en ese momento, acompañándole hasta que llegue el momento final del ser querido. Y esto pasa en todas las ocasiones, porque está uno básicamente acompañando a su ser querido, ya sea su hijo, su padre, su madre, su tío, su abuelito, su abuelita, y uno está ahí cerca del ser amado, porque uno quiere estar con ellos hasta su último momento. Y yo veo este sentimiento de la madre de Jesús. Con cuánto dolor no estaba María viendo a su hijo Jesús, que lo trajo en su vientre y que lo miró dar sus primeros pasitos, que lo miró entrar en la carpintería por primera vez con José y empezar a trabajar en la carpintería. Ahora estaba con este gran dolor de ver a su hijo colgado en esa cruz, dando la vida por el mundo entero. Y María quería estar cerca de Jesús hasta el último momento de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente María, estaba la tía ahí también, estaba ahí la otra María, madre de Cleofas, y estaba María Magdalena, y también el discípulo amado que nunca abandonó al Señor Jesús. Eso nos va a hacer especiales, hermanos, delante de Cristo. Eso nos va a hacer especiales delante de Dios. Que seamos discípulos amados y que siempre estemos cerca de Jesús. Te voy a hablar de 3 maneras cómo podemos estar cerca de Jesús. Y ya voy a terminar con esta presentación. Es muy sencilla. 3 maneras cómo podemos estar cerca de Jesús. Porque tú puedes estar equivocado en tu manera de pensar, diciendo que estás cerca de Jesús, pero quizás no estás cerca de Jesús. Quizás estás mirando de lejos, como lo hicieron sus conocidos y como lo hicieron aquellas mujeres que seguían a Jesús. Según la narrativa, ellos estaban viendo a Jesús de lejos, en lugar de estarle acompañando en esta situación tan difícil. Y lo vuelvo a repetir, quizás lo hicieron por miedo a los romanos y a los líderes religiosos. Pero si nosotros vamos a tener miedo de estar cerca de Jesús, no vamos a poder estar cerca de Jesús y lograr las 3 maneras sencillas de poder estar cerca de Jesús. Hay más maneras, pero siempre por falta del tiempo, solamente te voy a presentar 3 maneras cómo estar cerca de Jesús. Muy sencillas. Y tú lo has practicado, pero si no lo has hecho con la fe
que nos pide la palabra de Dios, entonces tú te has acercado a Jesús y no lo has sentido quizás en tu vida porque no te has acercado con la fe suficiente para estar cerca de Jesús. Así como aquella mujer del manto, que tocó el manto de Jesús, ella se acercó con fe. Si tan solo lo tocare, voy a quedar sana de este azote. Y ese es el mismo pensamiento que debemos de tener nosotros. Primero, si queremos acercarnos a Jesús, como dice Hebreos capítulo 11 y versículo 6, que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. El que se acerca a Dios, el que se acerca a Jesús, tiene que estar convencido de que Jesús vive y que Jesús resucitó de entre los muertos y de que Jesús verdaderamente existe y que hace más de 2000 años Él vino y murió por nuestros pecados, como conforme a las Escrituras, y que fue sepultado conforme a las Escrituras, pero que también resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras, y que ahora todo aquel que crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, puede recibir el perdón de pecados por su nombre y puede recibir eterna salvación. Si tú no crees estas cosas, si tú no estás seguro que Jesús verdaderamente existe y que vive hoy por los siglos de los siglos, amén, va a ser muy difícil que te puedas acercar a Jesús. Porque, primeramente, tú puedes estar cerca de Jesús de esta siguiente manera. Leo en Mateo capítulo 18 y versículo 20, palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén, gloria al Señor. Y aquí es donde mucha gente les falta la fe de acercarse a Jesús, como la mujer del flujo de sangre que tocó el manto de Jesús. O como dice Hebreos, el que quiere acercarse a Dios tiene que creer que Él existe, que Él está ahí. Y si Jesús nos dice que donde están dos o tres congregados en el nombre de Jesús, Jesús nos promete que Él está ahí en medio de nosotros. Y esa es la falta de fe de los discípulos, de los seguidores de Jesús. Muchos vienen a la reunión solamente por quizás saludar a la hermana, saludar al hermano. Algunos han hecho de la iglesia solamente un lugar social. Voy a ir ahí a ver qué veo, a ver qué encuentro, a ver qué hallo. Muchos hombres han pensado, bueno, en los bailes no me voy a encontrar una buena esposa. En un bar tampoco me voy a encontrar una buena esposa. En un casino tampoco me voy a encontrar una buena esposa porque va a ser una mujer viciada en las apuestas. Entonces, los hombres, a lo mejor algunas mujeres también, se van a las iglesias no para estar cerca de Jesús, sino que vienen con otros intereses. Y eso siempre va a existir. Recuerden que en el tiempo antiguo, hace más de 2000 años, mucha gente se acercó a Jesús con otras intenciones. Jesús nos dice que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos o de ellas, de todos nosotros. Él está delante de cada uno de nosotros. Entonces, está en ti, cuando vienes a la reunión, como dijo el apóstol Pablo, cuando os reunís como iglesia. ¿Para qué te reúnes? ¿Cuáles son las intenciones que traes en tu corazón? Es para estar cerca de Jesús. Cuando tú vienes a la reunión donde Jesús nos promete que si estamos congregados en su nombre, Él está aquí en medio de nosotros. ¿Cuántos creemos que Jesús está aquí? Yo lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Por eso
el sagrado escritor a los hebreos dice en capítulo 10, versículo 25, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Ya este tipo de persona que no tienen la costumbre de reunirse como iglesia es porque no tienen el interés en su corazón de estar cerca de Jesús, porque Jesús ya nos lo ha dicho bien claro a través de su palabra, que donde hay 2 o 3 reunidos, congregados en su nombre, aquí está el Señor. Y los que tienen esa costumbre de no reunirse es porque no quieren estar cerca de Jesús. Y a mis hermanos que están allá en la casa, no porque no están aquí congregados con nosotros, quiere decir que ustedes no quieren estar cerca de Jesús. Ustedes están cerca de Jesús allá en su hogar, porque están reunidos juntamente con nosotros allá en sus casas como iglesia. Y allá está el Señor Jesús con ustedes, sentado ahí. Quizás no lo ves porque Él es espíritu, pero ahí en una silla, en algún rinconcito de tu casa, ahí está Jesús contigo también. Porque Él lo ha prometido. Amén. Él está cerca de nosotros. Amén. Y nosotros queremos estar cerca de Jesús. Jesús está aquí y el problema es que muchos de nosotros no le sentimos porque no le buscamos con fe. Nos vamos vacíos para nuestras casas porque aunque estemos aquí en este lugar de reunión, no sentimos la presencia de Jesús. Y Jesús nos dice una y otra vez, yo estoy ahí entre medio. Yo estoy con ustedes y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que esa es una de las primeras maneras cómo podemos estar cerca de Jesús. Cuando estamos congregados en su nombre. Aquí está Jesús con nosotros y debemos de acercarnos a Él con fe. Debemos de cantarle con fe. Debemos de orar con fe. Debemos de participar de la comunión con fe. Porque esa es otra de las maneras cómo podemos estar cerca de Jesús. No solamente congregados aquí con Él, como sus hermanos, sino también de la siguiente manera. En Juan capítulo 6 y versículo 56, Juan capítulo 6 y versículo 56, mira lo que nos dice el Señor Jesús. Esta es la siguiente manera, cómo estar cerca de Jesús. Primero, cuando estamos congregados en su nombre. Segundo, Jesús dice en Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué dice la Escritura? En mí permanece y yo en él. Te lo repito, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, dice el Señor Jesús, y yo en él o en ella también. Cuando él dice en él, este es un término general. Aquí incluye también a las hermanas. Así que esa es la siguiente manera cómo podemos estar cerca de Jesús. Cuando nosotros participamos del cuerpo y la sangre de Jesús. Él nos promete que Él permanece con nosotros y nosotros con Él. Y esa es una de las maneras, escúchame bien, misteriosas de Dios, muy misteriosas, de cómo por medio de nuestra fe, al nosotros ingerir ese pedazo de pan sin levadura y tomar de ese jugo de uva, Jesús permanece en nosotros y está cerca de nosotros. Y nosotros estamos, cuando participamos de la comunión, es cuando más cerca de Jesús nos encontramos, porque estamos recordando lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y esa es una de las maneras gloriosas y grandiosas de estar cerca de Jesús al participar de la Santa Comunión. A mucha gente le da igual el participar de la comunión o no participar. Ahí participo para el otro domingo. O algunos dejan de participar de la comunión por un mes y algunos por 3 meses. No he tenido tiempo de ir a la iglesia.
no he tenido tiempo de congregarme. Congregarte es estar cerca de Jesús, porque Él está en medio de nosotros. Participar de la comunión es estar cerca de Jesús, porque Jesús nos promete, si tú comes y bebes mi sangre, yo permanezco en ti y tú en mí. Y ese es el misterio de permanecer con Jesús todo el tiempo. Por eso se les recomienda que si no van a venir a la reunión, participen de la Santa Comunión en sus casas para que estén cerca de Jesús, cerca de Jesús. Y ahí es cuando nosotros recibimos esta bendición de estar tan cerca de Jesús, porque volvemos a recordar lo que Jesús hizo allá en la cruz del Calvario y volvemos a transportar nuestra mente y nuestro corazón allá en el monte de la calavera, cuando Jesús estaba derramando su sangre y que muchos estaban viéndole de lejos, pero otros de cerca. Cuando nosotros participamos de este mandamiento de Jesús, estamos siempre cerca de Jesús, siempre cerca de Jesús. Así que ya van dos, cuando nos encontramos congregados y cuando participamos de la Santa Comunión, pero se tiene que hacer con fe, mis hermanos, porque mucha gente puede estar participando del mandamiento de Jesús, puede estar participando del pan y no está participando con la seriedad y la fe necesaria. Ya se nos ha dicho que hay gente que no le toma seriedad a este acto. Se ha escuchado que personas parten del pan y hasta le dan al niño ahí para que coma él también. Estas cosas no se deben de hacer. Son cosas sagradas, son cosas santísimas al Señor. Y yo quiero en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos, que no se olvide, Iglesia de Cristo, Southwest en este lugar, allá en su casa y los que están presentes, que estas son de las dos maneras cómo podemos estar cerca de Jesús, congregados y participando de la Santa Comunión. Es lo más grande que Jesús nos ha dejado. Hay gente que, mejor no voy a decir nada. Vamos a la tercera y concluimos. Y esta es muy, pero muy interesante, porque muchos de nosotros creemos que yo puedo estar cerca de Jesús si yo escucho una alabanza. Hay personas que compran su música cristiana, encienden el radio y ahí van escuchando alabanzas. Y las personas creen que porque van escuchando alabanzas en su carro, gloria a Dios, bendito, amén, y van teniendo este momento de entretenimiento. Para mí es un entretenimiento espiritual. Pero no quiere decir que porque tú estás oyendo música cristiana y oyes música cristiana y oyes música cristiana todo el tiempo, eso no te garantiza que estás cerca de Jesús. Lo que te garantiza estar cerca de Jesús es cuando estás congregado en su nombre, porque Jesús está presente aquí entre nosotros. Y la Biblia nos dice bien claro, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre o más. Si tú crees que Jesús está contigo allá solo en tu casa porque te gusta adorar solo, pues no te puedo garantizar. Solamente Dios. Dios dice, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Punto número 3. ¿Cómo podemos estar cerca de Jesús? Te voy a pedir que abras tu Biblia allá en el Evangelio según Mateo. Y esta es la manera de estar cerca de Jesús que a mucha gente no le gusta, pero esto es lo más glorioso y lo más grandioso para estar cerca de Jesús. Mateo capítulo 25, versículo 34 en adelante. Aquí Jesús nos está presentando el juicio de las naciones. Aquí se va a hacer juicio a todas las personas, a la iglesia también. Y en el versículo 34 al 40 nos dice Cristo Jesús nuevamente. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber.
Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos son todos aquellos hijos de Dios, todos aquellos discípulos de Jesús, todos aquellos cristianos le vamos a preguntar en ese día. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Aún los justos aún no entendían esto. Y la iglesia, así como muchos no entienden que donde estamos congregados en el nombre de Jesús, Jesús está ahí en medio de nosotros, muchos aún no lo perciben. Se les olvida que Jesús está aquí entre nosotros. Y cuando participan de la comunión, participan sin fe, nada más se come ese pedazo de pan y se toma el jugo, pero no lo hacen con esa fe de saber que esa es la manera de acercarnos a Jesús y que Jesús permanezca en nosotros. ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel o vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis, dice el Señor Jesús. ¿Qué quiero decir con estos? Iglesia del Señor, Iglesia de Cristo, aquí en este lugar, y los que están en su casa y los que nos están escuchando en otras partes. ¿Qué quiero decir? Que esta es otra manera, y es la tercera manera de estar cerca de Jesús. Que cuando tú y yo servimos a nuestro prójimo, pero especialmente a la iglesia, porque él dice a uno de estos mis hermanos más pequeños, se refiere a los hermanos de la iglesia. Esto quiere decir que si tú eres una persona que lava los pies de los santos, que sirve a la congregación, que sirve al cuerpo de Cristo, no estamos sirviendo. Por eso el apóstol Pablo nos dice, servíos por amor los unos a los otros. No os canséis nunca de hacer el bien. ¿Saben por qué? Porque al nosotros procurarnos unos a otros, servirnos unos a otros, si alguien está enfermo, ir a visitarle, si alguien está en una gran necesidad y cubrirle, y nosotros pensar en hacerle bien a cada uno de nosotros. Todo lo que leímos que Jesús dice, si todas estas cosas se lo hacen a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Así que cada vez que te acerques a un hermano a ayudarle, a servirle, recuerda que se lo estamos haciendo al mismísimo Señor Jesús. Y esa es una de las maneras más gloriosas de acercarnos a Jesús, cuando servimos a la iglesia por amor. Hay mucha gente que tiene un mal concepto o una mala interpretación de un texto que quisiera que lo leamos allá en Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7. Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7. Dice el apóstol Juan, Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz. Recuerde, no hay ningunas tinieblas en Dios. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Dios. Luego viene Cristo Jesús y nos dice, yo soy la luz del mundo. Y luego nos dice que nosotros también debemos de ser la luz del mundo y que nuestra luz debe alumbrar las tinieblas
de este mundo. Y este texto mucha gente lo malinterpreta, porque Juan dice, si andamos en luz, como Él está en luz, y luego dice, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay ministros o hay predicadores o hay hermanos que citan este versículo y dicen, no, hermano, es necesario reunirnos y congregarnos como iglesia, porque si estamos en comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Vengan a las reuniones para que estemos en comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos va a limpiar de todo pecado. No es así. Aquí podemos estar muchos en comunión y no te garantiza que la sangre de Jesús va a limpiarte de todo pecado. Lo que te va a limpiar de todo pecado es si andas en luz, como Él es luz. Si andas en luz, como Él es luz, y luego vienes y tienes comunión con la iglesia en esa luz y en esa santidad que nos da Cristo Jesús, entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso es importante, iglesia de Cristo, iglesia del Señor, que tengamos comunión unos con otros, porque al tener comunión unos con otros, si andamos en luz, como Él es luz, entonces la sangre de Jesús continúa limpiándonos de nuestros pecados. Es lamentable que la gente no aproveche la oportunidad de tener comunión unos con otros y de andar en luz para recibir el beneficio que nos promete Jesús. Si tú estás en luz y tienes comunión con la iglesia, vienes aquí a la congregación a tener comunión con la iglesia, cuando os reunís como iglesia, entonces la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Por eso es bien importante estar cerca de Jesús, porque al estar cerca de Jesús, aquí congregados, si estamos en luz, Él nos limpia de todo pecado y salimos purificados y salimos limpios de este lugar. Número uno, porque Jesús nos ha limpiado con su sangre por estar en comunión unos con otros. Dos, porque participamos de la Santa Comunión. Tres, porque la palabra de Dios purifica. Santifícalos en tu verdad, le dijo Jesús al Padre. Santifícalos en tu verdad, hablando de los discípulos. Y luego él dice, tu palabra es la verdad. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que la palabra de Dios limpia, purifica, te ayuda a purificarte espiritualmente. La palabra de Dios, la Santa Comunión y la comunión unos con otros, si andamos en luz, como Él es luz, entonces la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Te das cuenta que esa es la manera de estar cerca de Jesús? No es que si yo voy a escuchar una alabanza en la casa, no es que yo aquí hago esto y yo aquí me entretengo espiritualmente. Eso no es estar cerca de Jesús. No dejes que te engañe el enemigo. La única manera de estar cerca de Jesús es estando aquí, congregados en su nombre, porque Él está aquí con nosotros. Que verdaderamente creamos que Él está aquí. Dos, la manera de estar cerca de Jesús es a través de la participación de la Santa Comunión. Tenemos que estar en unión aquí, en comunión con Cristo a través de los elementos de la comunión, y tenemos que practicar el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, sirviendo a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Y yo quiero felicitar a toda esta congregación porque de una y de otra manera están sirviendo. Aunque estemos en esta situación de esta pandemia, los ministerios no han dejado de funcionar. Miren, Fernando aquí ya está, ya levantó aquí un esqueleto donde ya se ve se le ve forma aquí a nuestro bautisterio y ahí va. Gracias, hermano Fernando. Le damos gracias a nuestras maestras que están impartiendo sus clases bíblicas por medio de Zoom o por medio del Facebook. Y por ahí vi a algunas señoritas que ya están dando enseñanza. Ahí vi a Jasmine, ahí vi a Karen López.
También vi a las hijas de mi hermano Marco Penado, a Emily y a su hermanita. ¿Cómo se llama su hermanita? Stephanie. Ahí las vi dando una lección. También vi a mi hermana Irma Rodríguez, a mi hermana Cori, a mi hermana Yesenia y a todas las hermanas que están impartiendo las clases. Que Dios las bendiga. He escuchado buenos comentarios que desde el Ecuador, que desde El Salvador, que desde México, que desde Honduras, personas están siendo bendecidas por el servicio de estas maestras. Y eso es lo que Cristo quiere que hagamos. Porque al servir a nuestros hermanos, a Cristo el Señor servís. Gloria al Señor. Así que felicito a todas estas hermanas. Felicito a mi hermano Adrián y a todos los líderes de esta congregación que están haciendo que funcionen estos ministerios que dan honra y gloria al Señor. Quiero terminar con la historia del ladrón en la cruz. Tú sabes muy bien que uno de los ladrones que fue crucificado con Jesús, la Biblia nos dice que primero, al principio, los dos ladrones lo injuriaban y le maldecían. Si eres el Hijo de Dios, ayúdanos a bajarnos y vamos a creer en ti. Y los dos injuriaban a Jesús. Los dos estaban molestando a Jesús. Y Jesús callado. Pero después, cuando cesa el alboroto, nos dice la palabra de Dios que uno de los ladrones que estaba cerca de Jesús, aún más cerca que su madre, aún más cerca que el discípulo amado, estaba ahí al lado de Jesús, juntamente con él en una cruz. Y este ladrón recapacitó, porque al principio sí habló mal de Jesús, pero después ordenó sus pensamientos. Seguramente este ladrón ya había escuchado a Jesús predicar en alguna ocasión antes que cayese preso. Seguramente este ladrón ya había oído a Jesús decir que su reino no era de este mundo, que su reino era celestial. ¿Y se acuerdan de las palabras que le dice este ladrón a Jesús? Señor, ya arrepentido por lo que le había dicho, ya cambió de pensamiento, no le queda otra más que acercarse a Jesús y estar cerca de Jesús. Y le dice, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús, en su grande amor y misericordia, le dice, cuando este ladrón se acerca a Jesús, porque este ladrón se está acercando a Jesús, así como la iglesia se acerca a Jesús hoy en día. Este ladrón se acerca a Jesús, le dice, ten misericordia de mí cuando estés en tu reino. Jesús le responde, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Muchos religiosos malinterpretan este texto. Mira, ladrón, ¿ves que sí puede ser salvo sin ser bautizado? El ladrón no se bautizó y Jesús lo salvó y ese mismo día se lo llevó al paraíso. Se necesita seguir estudiando la palabra del Señor, porque el libro de los Hebreos nos dice bien claro que si mientras el testador está vivo, el testador es Cristo, no ha entrado en vigor el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento dice que tienes que ser bautizado para el perdón de tus pecados. Pero si el testador está vivo, él tiene el poder para cambiar y hacer lo que él quiera. Aparte, él es Dios sobre todas las cosas. Así que todas las personas que no recibieron perdón de pecados antes de que Jesús muriera, estas personas son salvas por la gracia y por la fe que se tiene a nuestro Dios. Si tú te das cuenta, querido amigo, a todas aquellas personas que no se han acercado a Jesús, acércate a Jesús para que recibas la bendición de ser salvado de tus pecados. Mira la actitud del ladrón. Primero habló mal de él.
lo humilló y le dijo cosas, pero después se arrepintió y se acercó a Jesús. Si tú has tenido esta actitud como la del ladrón, puedes cambiar de actitud. Ordena tus pensamientos, acércate a Jesús y pídele al Señor Jesús que quieres estar en su reino cuando Él venga. Acércate a Jesús mientras hay tiempo, mientras hay esperanza, porque en este tiempo de pandemia, más y más personas están perdiendo la vida y muchos no lo creen, no lo creen. Así como no creyeron que venía el diluvio hasta que no estuvo el diluvio encima de ellos. Amados hermanos, que Dios les bendiga ricamente. Yo espero que este mensaje sea de mucha bendición para tu vida. Y recuerda que estar cerca de Jesús es cuando nos reunimos como iglesia, porque Él está aquí con nosotros. Recuerda que estar cerca de Jesús es participar de la Santa Comunión. Y recuerda que estar cerca de Jesús es cuando tú y yo servimos y ayudamos a los hermanos por amor a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga ricamente. Hermanos, muy buenas tardes, que tengan todos y cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios primeramente y gracias a los hermanos que hacen posible esta transmisión. Gracias a nuestro hermano Gregorio por la predicación. Ahora los invitamos a que nos acompañen a orar por el pan y participar de los elementos en este momento. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos das esta oportunidad, Señor, este privilegio, Padre, de participar de estos mandamientos que has dejado establecidos para el primer día de la semana. Señor, bendice a todos y a cada uno de los hermanos que van a participar, Señor, los que están pendientes, Padre, de poder hacer estos mandamientos, ya que son de gran beneficio, Padre Celestial. Es nuestro alimento espiritual, como tu palabra lo dice, Señor, para estar cerca de ti, oh Dios, para nutrirnos, Señor, de nuestra debilidad, Padre. Con esto fortalecemos nuestro espíritu, Padre Celestial. Señor, bendice este pan que representa el cuerpo de tu amado Hijo Jesucristo, el cual fue maltratado en la cruz por nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre Santo, porque estamos dentro de tu iglesia, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Cristo te pedimos, Señor, bendición a cada uno, porque sabemos, Señor, que así también estamos recordando, Padre, ese día que fue maltratado Él por nuestros delitos y pecados. Y asimismo anunciamos su gloriosa venida, Padre Santo, y que nos encuentre dentro de su iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos y te agradecemos. Amén. Escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que eres del árbol de la cruz, invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. De igual forma, hermanos, los invito que nos acerquemos a Dios. Gracias, hermano Gregorio, por ese mensaje. Participando de ese mandamiento. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, vamos a ti, Señor,
para agradecerte por esta oportunidad que nos das de cumplir este mandamiento. Bendice, Señor, este jugo, que simboliza para nosotros la sangre que derramó nuestro Dios Jesucristo en la cruz para perdonar nuestros pecados. Padre Santo, haznos dignos participantes de este mandamiento. En Cristo oramos. Amén. Es el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí. Seguidamente vamos a orar por la ofrenda. Los invito a participar. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, que vives y reinas en gloria, Señor. Una vez más llegamos a tu presencia, oh Dios, para agradecerte, oh Padre, por muchas bendiciones recibidas de ti, oh Dios. Gracias, Padre, por la vida, por la salud, por un trabajo, Señor, por darnos muchas bendiciones, Padre Celestial. Bendito Señor, bendice esta ofrenda que va a ser recogida en este momento, Señor. Bendice a los hermanos que van a participar, sabiendo, Padre, que es para la obra de tu iglesia, Señor. Así también te pedimos, Padre, que el que no pueda hacerlo, que lo bendigas, Padre, y que en un día no muy lejano pueda participar. Bendice al hermano que carece de un trabajo, que seas tú, Padre bendito, que seas con él o con ella para que pueda tener trabajo en un tiempo muy cercano, Padre Celestial. Señor, todo esto que hemos hecho en esta mañana, te damos gracias, Padre Celestial, porque es de suma importancia para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te agradecemos. Amén. Amados hermanos, habiendo concluido con este servicio de adoración a nuestro Dios, seamos fieles hasta la muerte y Dios estará con nosotros. Les vamos a invitar a que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Excelentísimo Dios Todopoderoso, Padre, Creador del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús,
queremos que nos permitas acercarlos delante del trono de tu gracia, Padre. Que esta oración pueda llegar hasta el trono de tu gracia como un olor fragante. Y queremos, Padre, siempre pedirle tu ayuda y tu bendición, que al salir de este lugar, más no de tu presencia, Padre, que nos despidas en paz, que la paz que usted da no es como la que da a los hombres, que reine en nuestros corazones. Que al salir de este lugar seamos luz para el mundo, que seamos personas de testimonio con la humanidad y que nos lleves con bien hasta nuestros hogares, Padre. Que al salir de este lugar podamos brillar, podamos iluminar las tinieblas, Padre. Ponemos en tus manos cada uno de nosotros. Sabemos que muchos de los que estamos en este lugar, por el día de mañana salimos a nuestras labores. Pedimos siempre de tu bendición, de tu protección, que donde quiera que estemos, que como escudo acape alrededor de cada uno de nosotros. Sabemos que las situaciones están difíciles, pero como nuestro capitán te ponemos al frente de este barco, Padre, que sea usted, eterno Dios, que esté con cada uno de nosotros. Pedimos siempre, eterno Dios, por los gobernantes de cada una de las naciones, Padre. Que sea usted, eterno Dios, que ponga en su mente y en su corazón saber gobernar, saber tomar decisiones las adecuadas y correctas, como usted sabe hacerlo, Padre. Padre Santo, estas cosas se las pedimos no porque somos buenos, porque tu palabra lo afirma, que el único santo y perfecto es usted, eterno Dios. Pero si hay alguien que sí es santo y es a través de él que le pedimos tus favores, Padre, que es Cristo Jesús, que es a través de él que le ponemos estas cosas en sus manos, pero que nos conteste siempre de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su gran misericordia. En el nombre de Jesús, le ponemos estas cosas en sus manos, Padre. Amén. Gracias a todos por su asistencia a este lugar, hermanitos en las casas, que Dios les bendiga ricamente. Solamente 3 anuncios quiero recordarles. 1, los jóvenes mañana tienen su reunión a la misma hora. El hermano Adrián ahí estará esperándoles para impartirles la palabra de Dios y para que tengan comunión unos con otros. También el miércoles seguimos transmitiendo la adoración de este lugar y se está impartiendo la adoración y también la palabra del Señor a las 7:30 de la noche todos los miércoles. Para los que quieran acompañarnos, las enseñanzas que se están dando los miércoles a las 7:30. También este viernes que viene de la próxima semana, viernes 19 de junio, vamos a tener ya la primera reunión varonil después de toda esta situación, y los varones los vamos a reunir aquí con la distancia necesaria. Y pues ahí tú puedes ver el anuncio en el boletín electrónico. Véngase protegido, con toda la protección que se pueda. Así que les esperamos a los varones el próximo viernes a las 7 en adelante. Hermana, ¿iba a decir algo, hermanita Carolina? Amén, hermano. Para México. Amén, amén. Amén. Ahorita vamos a hacer una oración por la familia Ortega. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Y siempre estamos orando por ustedes, hermanita Carolina. Ya oyeron, la hermana Carolina va a México ahora con Víctor y deseamos que les vaya muy bien en el nombre del Señor. Que Dios les acompañe en este viaje que van a hacer. Hagamos una oración por ellos. ¿Sí ibas a decir algo, hermano? Oh, sí, ya tenemos un buzón en la entrada de la congregación, por si quieres dejar ahí alguna información importante para la iglesia. Está bajo llave, tiene candado, y si te quieres llevar el buzón, te vas a tener que llevar la pared también. No hay ningún problema. Hagamos una oración por los hermanos y estamos despedidos. Amén. Padre Santo, te damos gracias, te damos la honra, la gloria y la alabanza, y te bendecimos por este primer día de la semana que hemos podido congregarnos en el nombre de Jesús para poder dar
darles la honra, la gloria y la alabanza a través de Cristo Jesús. Padre Santo, pedimos la bendición para la familia Ortega, por nuestra hermana Carolina, por Víctor, que van a salir a México. Te pedimos que les acompañes, que les guardes de todo peligro y todo mal, y que tus santos ángeles les acompañen y acampen alrededor de ellos, Padre Santo, y que su estancia en México sea de mucha bendición para la iglesia allá donde ellos van a estar reunidos, Padre Santo. En el nombre de Jesús oramos y te bendecimos. Amén y amén. Hermanito, le da los saludos a la iglesia allá en México de esta congregación de Southwest. Que Dios les bendiga ricamente. Estamos despedidos. Saludos así de lejecitos y que Dios les guarde a todos. Un abrazo a todos. Que Dios les bendiga ricamente. Amén. Adiós. Dios te bendiga.